tarde o temprano lo que no explota, implota. Te hace daño en tu interior y pues eso pasó conmigo precisamente. Y buscando sanar, o sea, buscando qué hacer para sentirme mejor, empecé a hacer manualidades. Por ejemplo, les di un curso a unas niñas de reciclado, de manualidades, porque yo tenía ese deseo de hacer algo. De ahí empecé a bordar y cuando estaba haciendo eso, estaba bordando y decía, qué bien se siente esto. Y pensé, ¿cuántas mujeres no se sienten tan mal porque han perdido a alguien? Y qué bien les haría hacer algo como esto. Eso es lo que vino a mi mente. Fue entonces cuando se me ocurrió lo de la asociación. Tuve ayuda profesional y también entré a estudiar precisamente la mentoría en sanidad emocional, y esta certificación es con herramientas psicológicas y espirituales. Es para mujeres de fe. Ese proceso fue el que hizo el antes y el después para mí. A lo mejor en sus casas tienen muchos regalos ahí que están esperando con ansias abrir, pero hay un regalo especial que Dios les quiere dar, que es sanidad, que es esperanza, fortaleza, y que es decisión de ellas ir y tomar, porque tiene el nombre de ellas ahí. Y Artesana es parte de ese regalo de Dios. Visionarios Podcast con Alan Rentería. Bienvenidos a Visionarios, el espacio donde compartimos historias que inspiran, que nos alientan y donde las experiencias reales nos enseñan que incluso en los momentos más difíciles nacen propósitos de vida de mucho amor. Hoy tenemos un episodio muy especial, no solo por la fecha en la que se estrena, sino por la profundidad del testimonio que vamos a escuchar y la visión que ha nacido de él. Nos acompaña Denise Moreno, mentora en sanidad emocional, conferencista, consejera bíblica y directora de la Asociación Civil Artesana, el arte de curar el alma con las manos. Denise es esposa, madre de 2 hijos y una mujer cuya vida cambió radicalmente en 2019 tras la pérdida de su hija de 15 años. Lo que pudo haberla quebrado para siempre se convirtió en el punto de partida de una misión, de un propósito de vida: acompañar a otras mujeres en sus procesos de dolor, duelo y reconstrucción emocional. Hoy su dolor tiene voz, sus manos sanan y su fe se ha transformado en esperanza para cientos de mujeres. Esta es una conversación sobre pérdida, fe, resiliencia y propósito. Una charla que en Navidad nos recuerda que sanar es posible y que el amor por los demás será siempre la raíz de la verdadera paz. Denise, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Gracias a ti, Alan, por la invitación. Siento que es un privilegio y más en esta fecha. Sí, la verdad es que este mes yo creo que todos estamos un poquito más con los sentimientos, con la actitud, y estoy de acuerdo que nos debería de durar todo el año, ¿verdad? De esas ganas de poder ayudar, no solo esperarnos en estas fechas para buscar cómo aportar a muchas veces a las personas con más necesidad, pero pues indudablemente que en diciembre con las fechas decembrinas es donde uno valora más toda la unión familiar, todo la situación por la que muchas personas están pasando y que vemos la oportunidad de poder aportar un poquito más, ¿verdad? Sí, todo el ambiente se prepara. Los colores, la música, el ambiente, como dices tú, familiar, de regalos, de compartir. Y pues de perdida aprovechar en estas fechas para dar algo más, ¿no? Para hacer algo más por los demás. Sí. Denise, pues todo tiene un inicio. ¿Quién es Denise? Bueno, ¿dónde nace? ¿Cómo fue su niñez? Bueno, pues yo me gusta pensar que soy una mujer común y corriente, como todas. Nací en Tijuana, Baja California, pero toda la vida he vivido aquí en Puerto Peñasco, siempre. Ni siquiera tengo recuerdos de haber estado allá. Al estilo que en aquellos entonces nuestros papás, por temas de servicios médicos, iban a tenernos en otra ciudad. Mi mamá trabajaba allá. Ella trabajaba en Tijuana. Ok. Sí, vivía allá en Tijuana. Estuvo algunos años y pues allá nací, pero muy pronto yo estuve de nuevo aquí. Y creo que después me volví a llevar a vivir allá, pero no tengo nada de recuerdos. Y así que toda mi vida aquí, conociendo a las personas de mis generaciones, porque como te decía, yo casi no conozco muchas personas, pero crecí en un ambiente muy bonito, la escuela, varias escuelas estuve. ¿Aquí mismo en Puerto Peñasco? Sí, estuve en el Colegio de las Monjas, en el kinder. Ahí pues conocí a varias personas que hasta la fecha son amigos.
también en 2 primarias, en la Miguel Hidalgo y en la Jaime Nuno, Ok. en la ETI y en la prepa en el CETMAR. En el CESMAR estuviste. Y ya de ahí pues me fui a estudiar a Mexicali unos años. Ahorita nos platicabas fuera de cámaras que empezaste la carrera de comunicación. Sí, Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación. Ajá. Me faltaron 3 semestres nada más, como dicen la escuela trunca, y me fui a vivir a Estados Unidos por esa razón. La dejé. Ok. Oye, ¿y tu niñez cómo la recuerdas en Puerto Peñasco? A los que somos de aquí, yo también pues toda mi vida aquí, me fui también cuando me tocó irme a estudiar a la universidad, pero ¿cómo recuerdas tu niñez en Puerto Peñasco? ¿Qué recuerdas de ese Peñasco que tal vez no tenemos ahorita o que nos pudiéramos añorarnos, sobre todo ahorita que estamos en época de recuerdos y añoranzas también? Sí, muy diferente. Las calles de tierra, yo creo que en ese entonces solamente estaba pavimentado el Boulevard Benito Juárez. Benito Juárez, era lo ¿verdad? único, ajá. Y como que las distancias eran más cortas porque para todos lados andábamos a pie nosotros. Es cierto, ¿verdad? Y prácticamente en 5 minutos podías estar en cualquier lado. Sí, ajá, y pues yo me acuerdo que siempre andábamos caminando a la casa de mi abuela y así. Vivíamos relativamente cerca, pero pues también era un Peñasco más seguro, jugábamos en la calle, o sea, no pasaban muchos carros y era fácil y seguro estar ahí. Era más convivencia con los vecinos, yo creo que eso también ahorita ya no está. Jugaba con los niños del barrio, había muchos juegos grupales, también ahorita ya no se da, ya no queremos dejar ir a los niños ni a la tienda, solos. No, o sea que ni al Oxxo, ¿no? Y a No. nuestros tiempos a las tortillas, a la verdura, por todo nos mandaban nuestros papás. Y descalza. No sé cómo aguantaba la tierra tan caliente. Ajá. Y pues fue una infancia tranquila. Me acuerdo que toda la Semana Santa nos íbamos y acampábamos allá en el... ¿Cómo se llama? ¿El Cerro Prieto? En el Cerro Prieto, Ah, sí. Ajá. Ahí toda la semana ya dormíamos con otros familiares. Fue una infancia muy bonita. ¿Tienes hermanos, Denis? Sí, tengo 2 hermanos, yo soy la mayor. Mi hermano Manuel González Pico, que ya estuvo aquí contigo. Sí, Manuelito. Ajá. Un saludo a Manuelito. Y mi hermano Daniel González Pico Moreno también. Ok. Y te tocó ser la mayor. Yo también soy el mayor y como que de cierta manera, por ese simple hecho, tenemos cierta responsabilidad mayor, ¿verdad? Sí. ¿O cómo lo viviste tú? No, pues sí, pues nos llevamos muchos años. Yo le llevo a Manuel 8 años y a Daniel le llevo 13 años. Entonces, con Daniel no conviví tanto porque cuando él estaba todavía muy pequeño fue cuando yo me fui a Mexicali. Pero con Manuel sí tengo muchos recuerdos de la infancia, muchos. Pues jugábamos mucho, pero como había muchos años de diferencia, pues era más bien que me molestaba más que me gustaba jugar con él, ¿no? Pero sí, muy bien con ellos. Sí. Oye, ¿y cómo es tu etapa de estudiante cuando te vas a Mexicali? Porque todos nos tocó en cierto momento tomar la decisión, ¿no? De decir, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué creo que soy bueno? ¿Cuál es lo que quiero hacer del resto de mi vida? ¿Cómo fue esa decisión para que tú dijeras, voy a estudiar ciencias de la comunicación? Fue muy curioso porque hice el test vocacional y me salió una carrera que no visualizaba, me salió trabajo social, que ahora pienso, mira, por algo me salió eso, ¿no? Es lo que debía haber estudiado, pero era una carrera nueva en Hermosillo. Ok. Entonces, pues no hice caso a eso y me gustaba psicología, pero como que en ese entonces yo tomaba mucho en cuenta la opinión de mi mamá y como de que a ella no le gustaba mucho eso y me decidí por ciencias de la comunicación porque también me llamaba la atención. Y fue un desafío haberme ido a estudiar porque pues la economía no estaba muy bien, o sea, que me hayan apoyado en irme. Me acuerdo que hasta pedimos un préstamo educativo de esos que entregaba el gobierno para yo poder estar allá. O sea, sí fue un reto. Y aparte de que como que llegas muy inocente a las ciudades grandes, a como estaba Peñasco en ese entonces. Ajá. Me acuerdo, pues aquí no estábamos acostumbrados a caminar sobre las banquetas, por ejemplo. Y una vez en el centro cívico, de Mexicali, pues yo iba caminando por abajo de la banqueta y justo en el momento que me subí pasó un camión que casi me atropella a estacionarse.
pero pues no estaba acostumbrada. O sea, aprende uno de... Pues a la oye, mala. allá en Mexicali para los que estuvimos allá eran nuevas las banquetas. Sí, Acá no sí. existían, no, más que como dices en el Boulevard Benito Juárez. Sí, pues yo no salía mucho de la ciudad, así que todo era nuevo y vas pues con una inocencia también. Me asaltaron allá. ¿En serio? Sí, a las 9 de la mañana. O sea, experiencias así diferentes, ¿no? Que te van haciendo más cauteloso. Ya volteaba para todos lados. Yo creo que me libré de otros 2 asaltos mínimo a causa de la primera experiencia. Y así todo era nuevo, obviamente, pero fue despertar, fue madurar, crecer en otros aspectos. Es una etapa muy padre, ¿verdad? A mí también me tocó ser estudiambre. Ajá. Estudiambre y estar fuera. Y ahí yo creo que, por ejemplo, ahora con mis hijos, no, me gustaría que vivieran esa etapa, aunque cómo cuesta, ¿no? Cómo cuesta dejarlos, pero sí, yo creo que fue una en lo personal que me hizo crecer muchísimo. Sí, lo mira uno ahora como algo indispensable para que ellos abran su mente. Bueno, por lo menos nosotros así lo creemos para nuestros hijos, al menos que no haya la manera. En aquel entonces no había universidad aquí, me parece, no recuerdo. No, yo creo que Creo que estaba Elitmar. Elitmar. Elitmar, sí. Pero eran pues otro tipo de carreras que no me llamaban la atención. Pero ahorita ya lo bueno que sí hay otras opciones. Pero sí es muy bueno si se tiene la posibilidad de salir de la ciudad. Y queda trunca la carrera porque te vas a Estados Unidos. Sí, porque me casé. ¿Te casaste? Sí, sí, y pues mi esposo estaba viviendo allá. Ajá. Él ya tenía 6 años allá y nos casamos y me fui con él y duramos solo 3 años más y ya, nos devolvimos aquí a Puerto Peñasco. A Puerto Peñasco. ¿Y nunca te tuviste esa intención de terminar la carrera? De hecho, me di de baja como temporal porque sí tenía el anhelo de regresar. Pero ya después, por el tipo de vida, ya no lo miré posible. Lo que no se me ocurrió fue en la pandemia haber intentado, ya estaba dada de baja, es lo más probable, porque te esperan solamente algún tiempo, un ¿no? tiempo, ajá. Pero haberlo intentado en la pandemia hubiera sido muy bien porque solo me faltaban 3 semestres. Y sí me hubiera gustado terminarlo. Y de manera, pues que todas las escuelas y los trabajos, las empresas se abrieron mucho y se prestaron el tema virtual, ¿no? Sí, me imagino que a lo mejor ellos también, pero la verdad no se me ocurrió. No se me ocurrió. Y regresas a Puerto Peñasco ya con familia. Con un hijo. Con un hijo. Ajá, sí, mi primer hijo nació allá en Phoenix y también tuve otra niña que falleció también allá porque nació prematura. Ok. Así que regresamos 3. Una niña que nació prematura cuando estabas en Phoenix. Sí, ajá, nació prematura y pues tuvo complicaciones porque no tenía bien desarrollados los pulmones. Sí, estaba muy, muy chiquitita y pues fue una experiencia fuerte, dolorosa, pero como no viví la etapa completa del embarazo ni el nacimiento normal, se podría decir, como que las mujeres tendemos a ese tipo de partos, a minimizarlos. De hecho, muchos años ni siquiera lo mencioné. Ok. De que había tenido esa pérdida también. Y era una niña. Era una niña. Uh-huh. Sí. Oye, Denise, y ahorita que mencionas el tema de la pérdida, y parte de lo que en este capítulo pues queremos que nos compartas es todo lo que estás haciendo por otras personas, pero ello deriva precisamente de una pérdida. Sí. Que tuviste en el 2019. Uh-huh. ¿Qué sucede en ese entonces? ¿Tienes otra niña, otra hija? Fue muy curioso porque cuando tuve a la primer niña allá, uh-huh, que se llamó Ivonne, le pusimos nombre y todo se registra. Yo me acuerdo que el doctor me dijo que si yo quería podía volver a salir embarazada en 3 meses, me acuerdo que me decía. Y yo como que no pude sacar el dolor de eso, pero yo recuerdo que por dentro yo gritaba, sí quiero, pero quiero que nazca la misma, decía yo, o sea, en mi interior. uh-huh. Y fue muy curioso porque cuando nace mi hija Zenet, fue la que Zenet, aquí en Puerto Peñasco, era igualita, se parecía mucho. Y en ese momento no lo pensé, sino que yo dije, mira qué curioso, ¿no? Ya después de la pérdida precisamente, pareciera que Dios me la prestó otra vez para que la disfrutara un tiempo.
Y sí, eso fue un antes y un después. Yo creo en la vida de todos los de la casa, de toda la familia, y yo sé que también impactó a muchas otras personas porque pues en la comunidad donde nos desenvolvemos, donde nos desarrollamos, somos unidos, somos todos conocidos. Entonces, aparte de las circunstancias, como sucedió, sí fue muy impactante, porque fue en la cancha del Cárcamo. De fútbol. A lo mejor muchos recordarán el incidente. Sí. Pues, ¿qué sucede? La dejamos ahí y a los como 15, 20 minutos me llaman por teléfono a mí para decirme que había habido un accidente. Ya después nos enteramos que la portería le había caído en la cabeza. Ella estaba sentada en la parte de enfrente de la portería y la portería se cayó, como que estaba inestable, estaba muy grande y muy pesada, y le cayó directo en la cabeza y murió casi instantáneamente ahí en el lugar. Y tenía ya 15 años. Sí, 15 años y medio. Y pues también parte de lo trágico es que todos sus amigos estaban ahí, porque todos los jóvenes eran domingo, después de la iglesia, se habían ido a jugar al fútbol y pues acababan de llegar, andaban ahí todos disfrutando. Entonces sí fue algo muy traumático para todos. De hecho, pues nosotros cuando nos avisaron llegamos inmediatamente, llegamos antes incluso que los paramédicos. Y no me di cuenta, pero al rato ya estaba todo lleno. O sea, todos los papás de los jóvenes fueron con ellos. Para quienes estuvieron auxiliándola en el momento, pues sí fue muy impactante. Y fue un momento bastante difícil, pero yo nunca he sido de esas personas como que entran en pánico. O sea, yo como que empiezo a mi mente a buscar posibilidades y qué se puede hacer. Así reacciona mi cerebro, yo creo. Y yo estaba viendo la situación muy mal, pero uno de los jóvenes que estaba auxiliándola decía, todavía tiene pulso. Y eso me daba como una falsa esperanza, pero yo lo que veía, yo pensaba apenas que vengan en helicóptero por ella, así, ¿no? Por cómo se veía todo. Por la gravedad de la lesión. Sí, y que no la alcanzaba a ver porque ellos en su inocencia, ellos no le habían cubierto la cabeza, tratando de detenerle el sangrado. Pero pues cuando llegan los paramédicos y que le retiran lo que ellos le pusieron, pues la verdad es que ya se veía que había habido un derrame, o sea, muy fuerte, y no había salido el derrame, pues ya estaba prácticamente el rostro deformado por la sangre. Y fue muy impactante. Y yo, la verdad, no sé, yo no entraba en pánico, yo nada más estaba mirando, analizando, no sé, fue mi forma de reaccionar. Y pues ya cuando ahí la declaran muerta, los paramédicos, fue muy curioso porque cuando me pasó el incidente con la otra niña en Estados Unidos, cuando estaba en la labor del parto, en ningún momento se me ocurrió a mí clamar a Dios o pedirle a Dios ayuda. Pues en aquel momento yo estaba alejada de la fe o de Dios, ¿no? Y en ese momento tampoco. O sea, estaba como en shock, yo creo. Pero empecé a escuchar a otras personas gritar, a pedirle a Dios, no te la lleves, o sea, a gritar muy fuerte, ¿no? Y entonces yo no me atrevía a pedirle a Dios nada porque yo creo que Dios es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él toma decisiones, y yo siento que no puedo faltarle al respeto a su soberanía, ¿me entiendes? Y me atreví a decirle como con timidez, le dije, Señor, no te la lleves, despacito, por favor, algo así. Fue lo único que me atreví a decirle a Dios porque no podía. Y pues nos retiraron porque llegaron más personas ahí a checarla y a ayudar. Y de pronto yo solté todo, o sea, me refiero a que todo el sentimiento o la emoción se fue. Quedé como resignada, o sea, solté hasta el aire así como que, ok, como diciéndole a Dios, está bien, ya no puedo hacer nada. Y me quedé completamente tranquila, que hasta los paramédicos me estaban checando porque me hacían preguntas para ver si yo estaba bien,
y tómale los signos vitales. Y todo estaba bien, yo estaba muy tranquila. Y la verdad es que tardé mucho tiempo en procesar. Yo creo años. Yo creo que he llevado como un duelo postergado porque, como dices tú, eso fue un antes y un después que vino a romper todo el control emocional que tú crees tener, por la forma en que yo estaba acostumbrada a sobrellevar mis pérdidas como la anterior, o problemas, o cuando tuve cáncer, a seguir caminando sin ver atrás y bueno, está bien, Señor, sigo adelante, ¿no? Pero pues obviamente algo como eso tan fuerte, tarde o temprano te cae el peso, ¿no? Lo que no explota, implota. Uh-huh. O sea, te hace daño en tu interior y pues eso pasó conmigo precisamente al tiempo. ¿Y cómo? Pues, híjole, para empezar, pues mi respeto y mi admiración, ¿no? Porque creo que el tener la calma, la paciencia y sobre todo la fe para en ese momento dejarla en manos de Dios, yo creo que no cualquiera, ¿no? Y entender que, como bien dices, Dios es quien tiene el control de las cosas. Seguramente muchos de nosotros nos tomaríamos otros caminos, cuestionarlo, gritarlo, pero me sorprende la fe y la fortaleza que tienes y mi admiración por eso. Sí, es fe, es fe. Me acuerdo que en el funeral me preguntaba una mamá de una compañerita de ella, precisamente eso, es que ¿por qué estás tan tranquila? Y la verdad es que Dios te da una fortaleza que no tiene explicación. O sea, una tranquilidad, una paz, una fortaleza y una confianza en que lo que creemos va a ser verdad. ¿Qué? Pues que la vamos a volver a ver algún día, ¿no? Y eso es lo que yo le decía a ella, es que lo que yo practico, la fe que practico, la creo, o sea, sí creo que la voy a ver, sí creo que Dios sabe por qué hace las cosas. Estaba muy fortalecida y yo creo que toda mi familia estaba igual. Estábamos muy fortalecidos, confiando en Dios, ¿verdad? Pero pues como humanos, sí, te duele. Otra de las cosas también fue de que Asenet significa ella pertenece a su padre. Entonces, ¿cómo negarle a su padre algo que le pertenece, ¿no? O sea, fueron muchos factores que te hacen reflexionar y cuando ya después pensaba yo en eso, nunca me atrevía a decirle a Dios por qué, sino que yo preguntaba, ¿por qué no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me va a pasar lo que le pasa a otras mujeres? ¿Qué tengo yo de especial o de diferente para que a mí no me pasen esas circunstancias? O sea, yo sentí que yo, igual que los demás, estaba vulnerable y que no es que Dios está conmigo y con otras personas, no. Entonces me podía pasar como a cualquier otra. Y yo creo que eso me sirvió mucho, el ver así las cosas, para no llenarme de resentimiento, de dudas, que aunque son parte del proceso del duelo, pues yo creo que yo sí me brinqué algunos pasos por la fe, pero no significa que no me afectó, porque después pues vinieron otras consecuencias. Uh-huh. ¿Qué fue lo que, y cómo pudiste ser en ese momento esa fortaleza no solo para ti, sino para tu familia, los otros hijos que tienes, tu esposo? Sí, tuvimos que trabajar en ello, tuvimos que esforzarnos porque pues obviamente yo creo que no nadie sabe cómo enfrentar algo así. El momento de la crisis, de cuando recién sucede, bien haces ya en sobrevivir, en sobrellevar esos momentos, en tomar decisiones que tienes que tomar inmediatas, en sostener a la familia como sea, ¿no? Ya después que empiezas a vivir el proceso, pues yo sí busqué ayuda de una tanatóloga, me acuerdo, uh-huh, en Mexicali. Y ella me enseñó algunas cosas que pude aplicar en la familia para ayudarnos un poco, como hablar, por ejemplo, un poco de qué nos daba ella, qué nos proporcionaba cada uno para saber qué es el hueco que había quedado. Qué resarcir, qué llenar. Sí, qué necesitaba cada quien. Y pues ahí en medio del dolor pudimos expresar cada uno qué es lo que ella significaba y qué te gustaba hacer con ella, para ver si los demás podíamos en un poquito apoyar la necesidad que había quedado ahí, el vacío, ¿no?
Entonces, pues yo creo que lo primero fue la confianza en Dios, pero también buscamos apoyo. Y también nuestra comunidad, la iglesia, nuestra familia, pues al 100 ahí con nosotros siempre. Y yo creo, en mi caso, me enfoqué mucho en apoyar a los demás y me olvidé De ti. de mí. Ajá. Y pues después sufrí las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues empecé a tener depresión, ataques de pánico, insomnio, que por lo general ya más o menos era medio de insomnio, pero peor, o sea, porque evadía el dolor, no sabía cómo manejarlo. Y tuve que primero buscar sanar Uh-huh. para poder entonces apoyar a otras personas. Y buscando sanar, o sea, buscando qué hacer para sentirme mejor, empecé a hacer manualidades. Empecé, por ejemplo, les di un curso a unas niñas de reciclado, de manualidades, porque yo tenía ese deseo de hacer algo. Porque cuando mis hijos estaban chiquitos, pues yo les ayudaba en la escuela. En la escuela, en las tareas. Ajá, me gustaba mucho ese tipo de cosas. Y eso me ayudó, de ahí empecé a bordar. Y cuando estaba haciendo eso, fue entonces cuando se me ocurrió lo de la asociación. Fue cuando se encajó en mi corazón algo así muy fuerte, que estaba bordando y decía, qué bien se siente esto. Y pensé, ¿cuántas mujeres no se sienten tan mal porque han perdido a alguien? Y qué bien les haría hacer algo como esto. Eso es lo que vino a mi mente. Y fue como que algo se me encajó en el corazón ahí. Fue como ese refugio y una terapia que encontraste para poder Uh-huh. superar este dolor. Y que estoy seguro que superar pareciera como una palabra que tiene un final, ¿no? O sea, ya lo superé, y la realidad es que yo creo que como padres uno nunca se imagina estar en esa situación, y seguro que es un proceso que dura tal vez toda la vida y que encuentra uno la forma de vivir con ello. Pero ahorita mencionabas algo importante, que en familia platicaron de qué era lo que tu hija tenía y aportaba para cada quien. En tu caso, ¿qué era? Pues era mi compañera, porque pues las dos éramos las únicas mujeres de la casa, entre hombres, y era muy cariñosa. Entonces era la que todos los días, ay madre, qué guapa, qué hermosa te ves, y el cariño, pues la expresividad, el compartir cosas de mujeres. Era como mi compañera. De pronto me quedé ahí en un mundo de hombres, en un mundo de hombres que por lo general pues no son tan expresivos o ocultan sus emociones, o que, ay, yo tenía una idea y, ay, se reían de mí, pues cosas así, ¿no? Entonces sí fue perder esa compañerita, y aparte que yo procuraba cuidar mucho las emociones de ella. O sea, para mí, o sea, yo les enseñé a los de la casa que ella era la niña, que ella tenía que ser tratada con respeto, con amor, con consideración, por ser mujer, pues, Uh-huh. para que mis hijos aprendieran cómo debían tratar a una mujer. A una mujer. Y para que ella supiera el valor que ella tenía y que no se equivocara en buscar esa protección o ese amor por fuera, ¿no? De formas equivocadas a lo mejor. Entonces yo cuidaba mucho eso con ella. De comprenderla cuando andaba en sus días sensibles, cosas así. Y fue perder también a quien dedicarle esa área. Y como que fue diferente a como yo crié a mis hijos, yo creo. No sé, a ella le di ese trato diferente. Y pues de pronto, aparte de que ya no tenía a quien dárselo, no se lo podía dar a nadie más, porque en ese tiempo en la iglesia mi esposo y yo éramos como asesores o cuidadores de los jóvenes. Ajá. Y a mí me costaba mucho trabajo llevarme de esa manera con las niñas, porque yo sentía que eso le pertenecía a mi hija. Entonces no pude ser tan cariñosa, tan atenta, tan protectora con ellas, porque yo sentía que estaba traicionando a mi hija. Eso era algo exclusivo de mí para ella, entonces pues no tenía a quién dárselo. Uh-huh. Y no sabía gestionar todo eso. ¿Y cómo aprendes en esa parte? Y cómo me llama mucho la atención el cómo a veces la vocación, o tal vez la visión o el propósito, porque sí, yo creo que cuando uno le dedica compasión a
a ciertas cosas se convierte como en un propósito tal vez de vida. Y yo creo que parte de la fe es también tomar esas situaciones con esa visión, ¿verdad? Cómo al estar bordando te das cuenta de que te está ayudando a sentirte mejor y que probablemente muchas mujeres, si descubrieran eso, que están en situaciones similares, les pudiera ayudar. Y de ahí te nace ese llamado. Sí, lo primero que hice fue invitar a mi casa a quien quisiera ir a tomar café y bordar. O sea, yo creé así algo como una estrategia, ¿no? Hice un flyer y puse ahí café y bordado. ¿Lo platicaste con alguien? Tú dijiste, yo voy a hacer un flyer y voy a... Sí, yo lo hice. Y se lo voy a dar a tus amigas. Lo puse ahí en el Facebook, ¿no? En las redes sociales. En ese entonces solo tenía Facebook. Y para invitar a quien quisiera. Y sí hubo mucho interés, pero nadie se daba el tiempo. O sea, todas, sí quiero ir, y yo puse horarios y todo. Entonces mi estrategia fue que vengan, platicamos media hora, o sea, hacemos alguna reflexión y ya después nos ponemos a platicar, a tomar y a café y a bordar. bordar. Ajá, ese fue el plan y de verdad, muchas fueron interesadas, pero nadie fue. Nadie fue. Pero eso como que fue creciendo en mi corazón, de que yo tenía que abrir un lugar así. Y un día, no sé, ni me acuerdo cómo, pero se me ocurrió ponerle así, artesana, el arte de curar el alma con las manos. Porque miré como una frase de reflexión que hablaba de la importancia de las artes y que cómo apoyaban a la sanidad emocional. Entonces yo le puse así. Y le pedí a un amigo, hazme un flyer, hazme un logotipo. Le dije, hazme un diseño. Y como yo me seguía adentrando en el bordado, Ajá. o sea, aprendí con el YouTube, así poquito, no aprendí ni tanto. Pero me puse a hacer camisetas bordadas, de ese tipo de camisetas que ponen la fotografía. Ajá. Bueno, ese tipo. Y entonces le dije a alguien, hazme un logotipo, un diseño. Y abrí una cuenta en Instagram y le puse así, artesana, el arte de curar el alma con las manos. Y abajo en la descripción yo puse que ese era un espacio, un refugio emocional que por fe un día se iba a hacer realidad. Pero empecé ahí a vender mis camisetas. Qué bonita visión. Eso fue lo que pensé. Oye, Denise, ahorita antes que nos platiques más de lo que hacen en la asociación y cómo ha crecido, me llamó la atención algo que mencionas. Pusiste el flyer y muchas personas se interesaron, pero nadie tuvo el tiempo. Uh-huh. Pareciera que como personas nos dejamos a lo último de todas nuestras actividades, ¿verdad? Como que si nuestra estabilidad emocional o el cuidarnos a nosotros mismos, y no me refiero ni siquiera a lo físico, sino precisamente a lo emocional, es para cuando tenga tiempo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que el qué es lo que mide el tiempo es el interés de las personas. Si uno no se tiene como prioridad, pues difícilmente vas a hacer el tiempo para cuidarte, ¿no? ¿Cómo fuiste logrando que las personas se abrieran ese tiempo y que empezaran a ir y que vieran valor en lo que estaban haciendo al asistir contigo? Es que es algo que cada quien lo tiene que descubrir, darse prioridad y comprender que vales, que eres importante. Y a veces no es tan fácil. Para las mujeres, por lo general, estamos más enfocados en apoyar a otros, en apoyar a los hijos, a los padres, a las amistades, y nos dejamos a lo último. Simplemente si hacen comida en tu casa, primero que todos alcancen y yo no. Y eso es un ejemplo así chiquito, ¿no? Pero así somos para todas las cosas. Entonces, obviamente, nunca nadie tuvo tiempo, porque siempre hay otras cosas que hacer, siempre hay cosas que hacer. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, a veces podemos dar el espacio para practicar algo en la fe, incluso para cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, pero se nos olvida que el alma también se debe alimentar de cosas buenas, de valores, de enseñanzas, de que eso crezca también. Entonces, yo creo que es algo que cada quien tiene que descubrir, porque hay una frase también que algo así dice, que si tú quieres te ayudo, pero si no quieres, o sea, no puedo ayudarte, ¿no? Y eso es una decisión muy personal.
porque muchos decían, no tengo tiempo de ir, pero voy a intentarlo después, o se lo voy a recomendar a alguien. Pero también las recomendaciones sirven para que la persona sepa que hay un lugar, pero es decisión de cada persona. Por ejemplo, actualmente si me dicen algo como eso, te estoy hablando de una persona, yo les digo, mándale mi número, o dile que manden un mensaje ahí en las redes sociales. O sea, que la persona dé ese primer paso ese por interés. sí misma. Ajá. Qué interesante, y sobre todo porque, como dices, tiene que ser y tiene que nacer de uno, ¿no? El interés para estar bien. Para estar bien. Uh-huh. ¿En qué momento tú te diste cuenta que ya estabas lo suficientemente bien como para ponerte a disposición de apoyar a otras personas? Después de este proceso tan difícil, tan doloroso, este duelo postergado que de cierta manera tuviste, que tuvo repercusiones en ti, insomnio y otras cuestiones, ¿en qué momento dices, ya puedo? ¿O es ese llamado? ¿Cómo fue esa parte? Bueno. Porque no es sencillo, o sea, uh-huh. cuando, sobre todo que estás en ese proceso, decir, no estoy bien, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo creo estar bien para poder apoyar a otros, no? Otras. Sí, es que creemos que tenemos expectativas, necesitamos estar aquí para poder ayudar, así. Okay. Y yo les digo, despreciamos los pequeños pasos, pero en sí el resultado no es lo valioso, el proceso de crecimiento, de todo lo que vives para alcanzar ese lugar es lo más importante. Entonces yo siempre pienso, si tú tienes un pequeño paso, ya puedes ayudar al que está un escalón abajo de ti. Y a lo mejor solo con la pura intención yo ya estaba avanzando y yo ya podía poder invitar a alguien más, ¿me explico? Pero te podría decir, ¿cuándo estás lista? Ahorita te diría, ni ahorita estoy lista, porque tengo prácticamente poco que acepté que voy a seguir hablando de los duelos, porque no quería yo dedicarme a eso tampoco. Sí sabía que quería abrir Artesana, ajá, pero como también quería desarrollarme, como dar pláticas, conferencias, no era el tema que yo quería llevar. Estar tocando. No, ¿por qué? Porque me costaba mucho trabajo. ¿Y qué hice? Pues empecé a buscar ayuda. Tuve ayuda profesional y también entré a estudiar pues precisamente la mentoría en sanidad emocional, uh-huh, que la estudié con una psicóloga que es pastora también en Tijuana, que se llama Julia Bonillo. Okay. Y esta certificación es con herramientas psicológicas y espirituales. Es para mujeres de fe. Entonces, ese proceso fue el que hizo el antes y el después para mí. Porque mientras aprendía para apoyar a otras, yo estaba sanando. Pero muy profundamente, o sea, porque ya no nada más era la situación de la muerte de mi hija, sino que la muerte de la otra, problemas que había tenido desde la infancia, enfermedad, porque tuve cáncer también, o sea, muchas cosas que vamos viviendo y acumulamos que no sabemos emocionalmente cómo sanarlas. Y el impacto o la huella que van dejando en nosotros, ¿verdad? Ajá, o sea, ahí están las heridas aún, ahí están tapadas con otras cosas, pero hasta que cae algo en ti que no puedes soportar y si ya vas a sanar, pues sana desde la raíz, ¿no? No nada más lo último. Entonces, ese proceso me llevó a sanar desde la raíz y entonces poder comprender un poco más a otras mujeres y ayudarlas. Pero siempre yo, como creo que las personas nacen con una vocación, uh-huh, yo pienso que eso siempre estuvo en mí. Porque yo me acuerdo que cuando tenía 15 años, cuando estaba precisamente, ahorita que hablábamos, que el arco iris en la iglesia y todo eso, yo era como el paño de lágrimas de mis amigas. Me contaban muchas cosas profundas, problemas familiares, y yo un día reflexioné, yo creo que por eso me han pasado tantas cosas, para yo poder ayudar a otras. O sea, yo lo sentía desde siempre, que yo podía comprender a las personas, pero obviamente a lo mejor no tenía las herramientas. Y todo esto me empujó a adquirir herramientas para ayudarme primero yo y después poder ayudar a los demás.
pero cada avance ya era yo te ayudo, cada avance. Entonces todavía me estoy capacitando, todavía estoy sanando, todavía estoy aprendiendo a hablar sobre precisamente el duelo. Yo creo es la primera vez que narro la situación de cuando mi hija falleció sin empezar a temblar por dentro. O sea, me siento, gracias a Dios, tranquila. Entonces, yo creo que aún no termino, pero estoy mucho mejor y más capacitada. Y qué valioso lo que mencionas. No es esperar a que uno, como muchas veces quiere, ¿no? Tener todo para poder ser feliz. Sí. Sino en esta parte es, voy avanzando y no te estoy diciendo que vas a encontrar la solución o la sanidad, sino vamos recorriendo el camino prácticamente de la mano, pues. Vamos llevando el proceso juntos, pero el simple hecho que tú ya tengas esa motivación y esa intención, estoy seguro que estás contagiando e inspirando a muchas mujeres a seguirte, a iniciarlo y a afrontarlo, porque yo creo que el primer paso es precisamente eso, ¿verdad? Sí, es que cuando tú le dices a alguien, sí se puede, mira, yo lo logré o yo le hice así, tú ya les estás dando otra visión de su situación, de decirles, yo estuve ahí y entonces ahora estoy aquí. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Entonces ya eso da una luz de esperanza. Ya después, si te pueden seguir o dar pasos junto contigo, pues mucho mejor, ¿verdad? Yo siempre les digo a las mujeres que vamos dejando huellas, ¿no? Cuando caminamos. Y les digo, imagínense un lote baldío que no tiene camino, pero siempre primero alguien pasa por ahí. Y a lo mejor después otro, y poco a poco se va haciendo camino porque hubo otros que ya pisaron los matorrales y al rato hasta carros pasan por ahí, ¿no? Entonces esto es así, tú avanzas y otras te van a seguir, es como por ende, o sea, es como consecuencia, porque van a preguntar cómo le haces o por cómo te sientes tan bien, entonces tú le puedes dar algún apoyo, algún consejo y todo ayuda. Yo creo que es como muy difícil decir yo lo logré solo. Siempre va a haber alguien que tú estás siguiendo, alguien que te fortaleció, que te dio una herramienta. Entonces eso ya hace el camino más fácil para los que vienen atrás de ti. Un mentor, un coach, un maestro, alguien que te pueda apoyar. Que en esta curso de mentoría o de sanidad, ¿qué fue lo que más te ha fortalecido? Y la herramienta que más has atesorado, vamos a decirlo así, y que te ha servido para ti. Yo creo entender que todo tiene un propósito y que mi vida es propósito. Es lo que yo entendí ahí. Que no es la crisis la que te derrumba, sino no saber afrontarla. Y afrontar las cosas se puede aprender. Nadie nacemos aprendiendo, pero a todos nos pueden pasar circunstancias o crisis o tragedias, ¿no? Imprevistos. Entonces, entender que se puede, entender que Dios está ahí para ayudarte, y más que nada de que desde muchos años antes Dios te va dando como spoilers de lo que tú vas a hacer en tu vida y todo empieza a cobrar sentido. Entonces tú te sientes seguro, caminando seguro, que no vas sola y estás encontrando las herramientas que ya de antemano ya Dios diseñó para que tú andes ahí en esos caminos. Entonces, entender eso fue lo más importante, porque entonces ya vencí el temor, hay que vencer el miedo, la inseguridad, porque todas tenemos miedo a lo desconocido. Entonces yo soy muy de que con todo y miedo vámonos, y aunque duela, ¿sí? El tomar ya la decisión de sanar es difícil. Es como si tú tienes una herida y no te gusta ir al doctor porque te dan miedo las agujas y esa herida se está infectando y tú la cubres. En un momento dado tienes que salvar tu vida y tienes que ser valiente con todo y miedo y enfrentar que sabes que te va a doler, que sabes que te van a raspar. Que te van a inyectar, Y así es sanar, así exactamente es sanar, como una herida que se va haciendo pus en tu interior
pues hay que hacer lo mismo que un procedimiento médico. Raspar, te va a doler, tiene un proceso. Ahorita te escuché decir algo que creo que es parte de lo que como personas tenemos como reto principal, ¿no? El encontrar nuestro propósito de vida. Y pareciera algo que uno lee en los libros y que pareciera algo muy trillado incluso, o algo que no es real. Pero yo también soy un convencido que todos tenemos un propósito de vida. Y ahorita nunca lo había visto en esa perspectiva, que Dios nos va dando spoilers a lo largo de nuestra vida. Y se requiere mucho valor o mucha conciencia primero para ir detectando esos spoilers, y que me queda claro que no muchos los hacemos en el momento en que suceden, sino cuando vas uniendo los cabos en retrospectiva, cuando volteas atrás y dices, hace años me pasó esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y se requiere mucho valor cuando ya te das cuenta para realmente tomar y afrontar, por decirlo de alguna manera, lo que Dios te está planteando como un propósito de vida. Y me queda claro que tú lo has, que pasaron muchas situaciones en tu vida para que ahorita lo tengas muy claro. Sí, y aún así yo me siento, yo le digo a Dios, yo me siento como que me has dado un boleto para ir a algún lugar y voy en el avión, pero no sé a dónde, así me siento, ¿no? Pero me subí, voy confiada y que a donde voy a llegar es la voluntad de Dios y es bueno. Entonces, sí, Dios te va mostrando, y fíjate, el propósito de vida, los jóvenes se desesperan, ¿no? Por encontrar sus vocaciones, por cumplir sus sueños. Pero yo te podría decir, yo encontré mi propósito de vida a los 45 años y aún tengo ahorita 48. Entonces, nunca es tarde, ¿no? Y todavía estoy adquiriendo herramientas, pero sí creo que somos diseñados para algo específico, porque por eso no tenemos todas las mismas habilidades. Yo nunca podría ser médico o policía, por ejemplo. Se requieren otros intereses y habilidades que definitivamente yo no tengo. Entonces, pero yo tengo habilidades de saber escuchar, de poder dar un consejo, cosas que también he ido desarrollando, interés por las personas. Entonces, yo digo que así fui diseñada para esto, ¿no? Y aparte, esos spoilers a veces son muy, muy, muy claros de parte de Dios, y te los dice muy directamente. Y te podría decir que yo empecé a recibir estos spoilers hace como 10 años, pero no sabía ni que mi hija iba a fallecer, ni nada, ¿no?, de lo que estoy haciendo ahorita. Incluso desde antes, ¿no? Mencionas que cuando estabas en la adolescencia, que tenías 15 años, tus amigas se acercaban a ti a platicarte. Sí. O sea, eso ya te hablaba de pues precisamente parte de lo que estás haciendo ahorita, el escuchar. Sí, y siempre he sido, me acuerdo que siempre que me decían algo de una persona, yo veo como muchas perspectivas así, y no todos pueden ver lo mismo, ¿no? Entonces son cosas que tú tienes nada más, que le van a servir a cierto número de personas o a un sector, y nadie más se los puede dar más que tú, porque tú tienes esas habilidades, tú tienes esas palabras. Entonces yo creo eso, que pues yo soy llamada a un sector, a mujeres que hayan pasado por pérdidas o procesos de crisis, duelos, pérdidas de cualquier tipo, para apoyarlas, porque las puedo comprender más ahora que ya pasé yo también por cosas como esas. ¿Y cómo es cuando llega una mujer artesana que ha tenido una pérdida? ¿Cómo la ayudas al inicio? Pues el año pasado que abrimos fue, pues todos estábamos sin saber exactamente qué hacer. Para empezar, conseguí 4 maestras que ellas están donando su trabajo ahí. Le pedí a mi cuñada, a mi tía, a una amiga, y la 4ª maestra llegó por una recomendación y ella se interesó en apoyar. Y dijimos, vamos a dar clases. Hasta yo iba a dar bordado, que ni sé, o sea, sé muy poco, pero tengo mi tía que tiene como 60 años bordando y ella aceptó, y mi cuñada que es pintora pero es autodidacta y aceptó dar la clase, y otra amiga que da crochet, y la otra maestra de guitarra que también llegó por una recomendación.
Y estábamos ahí esperando nada más que llegaran. Incluso el año pasado había veces que solamente iba una sola persona, pero por esa persona estábamos ahí. ¿Y qué hacíamos? Bueno, tratar de recibirlos de la forma más cálida. Siempre hacemos una reflexión primero y después ya se ponen a trabajar. Entonces, el año pasado iban más poquitas, ahorita ya este año ya somos más, gracias a Dios. Y ellas dicen, creo que las primeras que han ido van dejando el caminito para las otras. Ujú. Van haciendo el ambiente agradable cuando la otra llega. Y ahí ya saben que es un refugio emocional, ahí pueden reír, ahí pueden llorar. Y no es de ir a hablar de la pérdida, pero en las reflexiones ahí sale. Y lo que cada quien quiera comentar. Entonces hay quien ha dicho que han ido a muchos lugares a hacer manualidades, pero que no está eso, el de tratar el área emocional. Y eso es lo que hace la diferencia, se podría decir, en Artesana. Pero las recibimos con mucho amor, con comprensión. Ya saben ahí que ellas pueden decir lo que sea y no van a ser juzgadas, que estamos para eso, para ayudarlas. Y yo creo que ellos lo van sintiendo y ellas mismas les van dando eso a las que vienen. Se van acoplando a la filosofía, digámoslo así, y al ambiente que están creando, la atmósfera que crean dentro de Artesana. Sí. ¿Qué reflexión recuerdas que tú consideres que te gusta más dar, así que nos puedas compartir? Digo, en términos generales, ¿no? Me imagino que tal vez la leen o el mensaje que más consideras tú que es el que les ayuda. De los primeros mensajes para las que van llegando casi siempre es hacerles ver la importancia de que ellas son valiosas, pero también de que ellas tienen un legado que entregar. Yo pienso que si una mujer cambia, cambian sus generaciones, cambia todo lo que ellas van a transmitir a sus hijos, a sus nietos, cambian el ambiente familiar. Entonces, un legado no es algo que tú vas a dejar cuando ya hayas fallecido, sino lo vas construyendo todos los días. Y eso me gusta enseñarles que es importante que ellas transmitan, que si tienen algo bueno que decir a alguien, se lo digan, que vayan dejando su huella en este mundo, con lo que sea que Dios les haya dado. Eso es algo de lo último que estuvimos platicando, porque tenemos proyectos muy bonitos para Artesana, que pues Dios nos ha abierto puertas muy bonitas y todo es, yo veo como porque Dios le importa el corazón de esas mujeres y quiere usarlas para hacer bendición todavía para muchas más. Quién sabe hasta dónde alcance el impacto que ellas, las que están ahorita, van a provocar por lo que han ido sanando y creciendo. ¿Cómo has dicho frases que me han jalado, me han llamado mucho? Por ejemplo, ahorita mencionas, un legado es algo prácticamente que el día de tu muerte tú ya dejaste. O sea, no empieza de ahí, tú ya lo construiste para el día de tu muerte. Entonces, ¿qué tan importantes son las decisiones que vas tomando a diario? ¿En qué enfocas? ¿Cómo vas dejando tu huella? Y no solo en el tema de mujeres, yo creo que para cualquier persona en general, ¿verdad? ¿Qué huella estás dejando en este mundo como para que ese legado sea recordado por siempre y dejes un impacto, pues quisiéramos todos positivo? Hay que hacerlo intencional. No es, perdón, no es la consecuencia de cómo tú fuiste. Si tú estás consciente de ello, pues vas a hacerlo mejor. Vas a querer tocar para bien a las personas. Y estar consciente de eso es muy importante. Qué valiente eres. Yo creo que Dios sí me hizo valiente. Y sabes que una vez me lo dijo. Una vez en un evento de la iglesia, me dijo Dios que yo era valiente. Y yo en ese entonces yo no me creía absolutamente nada de eso. Y aprendí lo que es ser valiente para Dios. No es estar preparado, no. Es creerle nomás y aventarte, sabiendo quién va contigo. No es con las fuerzas de uno, la verdad. No es con mis fuerzas. Eso lo tienes que decir ahorita. Ok. Lo que es ser valiente en términos de Dios es... Uh-huh. Y tiene que ver mucho con la fe. Sí. Sí, es que así es. Lo he vivido, pero él me dijo que era valiente. Y pues como que ese spoiler, te digo, eres valiente, entonces cuando estás bien mal,
Dios me dijo que soy valiente, entonces lo hago, ¿me entiendes? Eso también te ayuda. ¿Y tu esposo cómo llevó todo esto? Pues fue un proceso también difícil para él. Se enfermó, o sea, él se enfermó de la presión alta. Ahora pues está en tratamiento y todo eso. O sea, sí, es que te devasta como familia, ¿no? Pero muy bien también fortalecido con Dios, fortalecido. Y es como que teníamos que sostener la familia y después vivir el duelo, ¿sí me explico? O sea, ha sido un duelo postergado. Y de hecho quiero escribir un libro de eso. Sí. Está dentro de los proyectos. Uh-huh. ¿Te gusta escribir? Cuando era niña... Me queda claro que que corren las venas. Sí. Sí. También al Manuelito, ¿no? Sí, como que tenemos mucha imaginación. Pues me gustaba mucho leer cuando estaba chica, entonces a lo mejor en aquel entonces sí tuve el sueño de un día escribir, pero de pronto se me olvidó, pero ahora se hizo una realidad. O sea, ya he colaborado en 3 libros este año, gracias a Dios, y ya estoy enfocada para el año que entra, para uno mío, sobre precisamente de duelos postergados. Porque he conocido otras mujeres que en eventos así que he ido, que se acercan. Te digo, aunque mencione muy poco lo de mi hija, porque lo mencionaba todavía con temor, así, era lo que las atraía a mí, después hablaban conmigo. Y casi todas las mujeres no nos permitimos vivir el duelo. Esas mujeres que tú miras destrozadas, está bien, eso es vivir el duelo. Pero hay otras que no nos podemos dar ese lujo todavía, porque hay que cuidar a los hijos, porque hay asuntos legales, por muchos motivos, y lo posponemos y nos acostumbramos a no llorar. Y me dijeron una vez una frase que yo creo que es muy cierta: la muerte de un hijo se tiene que gritar. Y yo creo que muy pocas lo hacen. Creemos que sí hay pocas y queremos controlarlas, pero yo creo que es la única forma de sacar, tú sabes, el dolor. Y yo sí me acuerdo que salió de mí como un gruñido, no sé cómo decirlo, como un gemido. Eso fue lo que salió de mí. Así en esos momentos, un gemido así como lúgubre, no sé cómo decirlo. Ajá. Pero pues no me permití. De hecho, tuve que aprender a llorar, porque yo no demostraba muchas emociones, yo. Muy controlada. Y tuve que aprender, tuve que forzarme a pararme, ir al panteón, ahí en mi carro, y a decir, es tiempo de llorar. Y empezar a llorar. ¿Qué? Poniendo música que le gustaba a ella, forzarme a descargar. Y así, o sea, tuve que aprender muchas cosas para ayudarme. Porque la vida sigue. Sí. Y muchas mujeres están así. ¿Cómo se dice? Reprimiendo. Y nos enfermamos. Como le pasó a mi esposo, pues él, la presión alta inmediatamente le botó. Y pues a mis hijos también otras cuestiones, temores. ¿Ella era la del medio? Sí, era la del medio. Uh-huh. Y pues era muy unida. Nos dimos cuenta en esa plática que era como el chicle con todo, o sea, que unía a todos, pues tenía cosas en común con todos. Y pues también ella nos ha dejado muchísimas enseñanzas. Tuve una plática con ella antes de irla a dejar a ese lugar, cómo ella veía la vida, pues. O sea, dijo que había tenido un muy buen año. Y empezó a hacer un recuento de su año. Y estábamos en marzo. Empezó a hacer como un recuento. Y fue muy bonito ver las cosas así como ella. Apreciar, pues, ¿no? Todo lo que has vivido, los sueños que has cumplido. Tú puedes decir, o sea, una jovencita que no merece morir, que está preparándose para la vida, que es alegre, que es muy sencilla, muy carismática, era muy querida por su carácter, muy humilde. Sabía francés, sabía inglés, y ella ya tenía claro que quería estudiar, era disciplinada, era buena, ya se había entregado a Cristo, danzaba en la iglesia, cantaba,
estaba en el ministerio de intercesión del distrito, o sea, de la región, que son los que oran, pero en la juventud, pues, ¿no? Los jóvenes. Entonces tú dices, pues tenía todo, pues estaba lista también para que su padre la recogiera, ¿no? Entonces puedes tomarlo de esa manera o decir por qué, si tenía mucho por vivir. Pero a veces reflexiono y yo digo, bueno, Señor, tú sabes de qué la libraste, de una enfermedad, nunca le rompieron su corazón, nunca tuvo el dolor de un parto, no sé, ¿no? Cosas con las que uno se consuela. Y más que nada es que tu confianza está en Dios, que Él sabe por qué hace las cosas. Y tratar, creo que lo único que pudiera pensar en esos momentos sería buscar cómo entender cuál pudo haber sido el propósito de la vida de ella en la vida de nosotros. Pues es una siembra. Es como la semilla que muere. Para que dé fruto tiene que morir. Entonces a veces en nosotros para que muera, que nacer algo, tiene que morir algo, como nuestro ego, como nuestro miedo, o nuestros intereses personales, morir algo de ti para que nazca algo nuevo. Entonces yo creo que en este caso, en este propósito que más grande, ¿no? Que Dios tenía otra visión, pues era necesario que Él la recogiera para que cambiara la vida de todos nosotros, porque eso nos ha impactado a muchos. Y lo bueno es que ha provocado cambios y pasos para bien. En una ocasión di una plática que se llamaba Perder para ganar. Uh-huh. Y se oía un poco duro, ¿no? Que tienes que perder algo para ganar. Y yo hablaba de ese hueco que queda ahí, que tiene que ser llenado con algo. No para sustituir al ser querido, ¿no? No se puede reemplazar, pero tampoco el hueco puede quedar ahí, porque si no te haces daño o se puede llenar de cosas malas, negativas. Entonces, en mi caso yo creo que ese hueco se llenó con un propósito. Dios le puso ahí el propósito. Él sabía lo que yo necesitaba. Y con este propósito me siento completa, de verdad. Y se ve, lo transmites de esa manera que lo tienes muy, muy asimilado y con un compromiso muy grande del poder llevar este propósito a través de Artesana a más personas. Y escucharte me queda claro, ahorita mencionas, parte de los proyectos es escribir un libro, ser conferencista. Me queda claro que no es solo para nuestra ciudad, sino que el impacto que tú quieres hacer es mayor y tan grande así que estoy seguro que fue la vida de tu niña. Sí, sí. Pues hasta donde Dios quiera, ¿no? Yo casi nunca he buscado las cosas. Uh-huh. Se han abierto puertas y la verdad tenía miedo de entrar por ellas. Y uno como que quiere caminar con mucha seguridad, ¿no? Yo le pedí a Dios la confirmación. ¿Hago esto? ¿No hago esto? De hecho, mándame una señal de que sí. Sí, no quiere uno equivocarse, ¿no? De hecho, para abrir Artesana la pensé mucho. Hasta que dije, así me voy a aventar, con nada. Y Dios fue poniendo todo, ¿no? Tenía miedo porque no tenía socios. Y Dios me dijo, yo soy tu socio mayoritario. Entonces ya dijiste, vámonos. Y Él ha abierto puertas. Te digo, yo le pedía confirmación, hago esto. Por ejemplo, uní a un grupo de mujeres líderes que para mí era otro nivel y yo tenía miedo, pues, de no sentirme como adecuada a la suficiente altura, para donde ellas se desarrollaban y todo eso. Y pues sentí que Dios me dijo que cuando Él abre una puerta nadie la puede cerrar y cuando Él la cierra nadie la puede abrir y que ahorita era tiempo de puertas abiertas y que la decisión de entrar por ellas era mía, si quería o no quería. Las puertas ahí estaban. Ajá. Entonces dije, pues, ¿por qué no? O sea, con miedo y todo, vámonos a entrar por esas puertas. Y eso me ha traído ahora a escribir libros, a plasmar. De hecho, dentro de la certificación como mentora, uh-huh, también aprendes de eso, te dan la oportunidad de aprender cómo escribir un libro y todo eso. Entonces estaba dentro de mi capacitación y ya
pude participar en 3 diferentes libros comunitarios. Ajá. Y así Dios quiere el año que entra. Ya tengo el trato con la editorial, todo, para sacar el mío, precisamente sobre duelos. Pero no nada más eso, esto es lo que más emocionada me tiene, porque vamos a sacar un libro de Artesana con las historias de las alumnas actuales. De las mujeres que asisten o que han asistido. Ajá, sí, porque vamos a hablar. ¿Cómo se va a llamar tu libro? Todavía no tengo el nombre. Ajá, no lo tengo aún. ¿Y cómo quieres que termine? Sin que suene spoiler. Con un mensaje de esperanza para otras mujeres que vean los ejemplos de ellas y se inspiren a querer sentirse mejor y hacer algo por ellas mismas. Porque vamos a hablar de procesos, duelos, o sea, crisis, todo eso, pero en medio vamos a meter las reflexiones de ellas, sus vivencias y lo que han aprendido ahí. Entonces, si yo nada más escucharlas ahí es bien inspirador ver su antes y después, y mira que al mes de asistir tú ya puedes mirar la diferencia. Ahora, las que tienen un año, que recientemente tuvimos nuestra posada y pudieron expresar cómo en la posada del año pasado se sentían, a diferencia de ahora, pasar de las lágrimas de dolor a las lágrimas de alegría, o al mes estarlas viendo que llegan sonriendo, que algunas ya llegan más peinaditas, más arregladitas, porque están saliendo, que ya no caen al hospital por ataques de pánico. Todos esos pequeños milagros es lo que te motiva a saber que vamos en la dirección correcta y que Dios está con nosotros, porque al final de cuentas yo puedo dar una reflexión, pero el que cambia la mente y el corazón solamente es Dios y la disposición de ellas. Y entre todas, lo que hablan, entre todas, una les sirve a la otra y así. Todas son maestras y alumnas a la vez. Y somos un medio, ¿verdad? Para Dios en este tipo de cuestiones. Me queda claro que eres un medio. Son instrumentos. Y de hecho en la posada les dije yo a ellas, cuando ya hicimos la reflexión de agradecimiento por este año, que agradecían y todo eso. Y casi todas agradecían que la fortaleza que recibieron al ver a la otra esforzarse. Y era para levantarse ellas también y decir, voy a ir. Porque ellas también se han enfrentado a lo que se enfrentaban aquellas mujeres que invité a bordar. Sí quiero, pero no puedo, no tengo tiempo. Entonces, cuando ellas decidieron dedicar el tiempo a estar ahí, pudieron ver qué tan bien se sentían. Y cada vez que van, tienen que luchar, porque siempre hay contratiempos, porque siempre hay problemas, cosas, dice, se nos atraviesan cosas que son tan simples a veces, pero que pareciera que hay una fuerza que nos quiere impedir asistir. Ajá. Y ellas también tienen que vencer constantemente para estar ahí. Y ahorita mencionas que se acaban de reunir en la posada, ahorita que estamos en época navideña, pero me queda claro que hay muchas mujeres tal vez que no tienen estas herramientas y en otros lugares que no tienen esta posibilidad de acercarse para sanar, pero pues estamos en época precisamente navideña. ¿Cuál sería un mensaje que tú le pudieras dar a todas estas mujeres que están pasando por una etapa similar, una etapa de duelo? ¿Qué te gustaría que supieran, que escucharan? Que hay un regalo esperándolas. A lo mejor en sus casas tienen muchos regalos ahí que están esperando con ansias abrir, pero hay un regalo especial que Dios les quiere dar, que es sanidad, que es esperanza, fortaleza, y que es decisión de ellas ir y tomarlo, porque tiene el nombre de ellas ahí. Y Artesana es parte de ese regalo de Dios. Qué bueno. ¿Y qué otros proyectos tienes en Artesana? ¿Libros, mentorías? Ahorita decías que te gustaría dar conferencias. ¿Ya te ha tocado dar conferencias, pláticas? Sí, ya, pues en mi iglesia, tú sabes, he recibido invitaciones en otras ciudades, pero también de otros movimientos, así como el mío, de otros ministerios, se podría decir. Me han invitado a otras ciudades a dar pláticas sobre
depende del tema que tengan ellos en sus congresos, ¿no? También aquí, en los centros comunitarios, si van a tener algún congreso, he dado pláticas para jóvenes sobre temas de identidad, sanidad emocional. Y ahorita actualmente estoy, por ejemplo, dando un taller en un centro comunitario para las trabajadoras del centro comunitario. Es un taller de sanidad emocional que me acuerdo cuando íbamos justo a la mitad del taller, les pregunté cómo se sienten y todas expresaron una transformación, o sea, cada clase, porque es una vez a la semana, es un cambio, o sea, también ahí puedo ver cómo para ellas en su área de trabajo les ha servido, pero en su vida personal también. Estoy también haciendo eso y pues lo que Dios quiera, ¿no? Lo que venga con Artesana, aparte de las reflexiones, parte del apoyo que les damos a ellas es precisamente conferencias. Cada mes tenemos una conferencia para apoyar su recuperación con diferentes temas y también lo abrimos a la comunidad, a quien quiera asistir a esas conferencias. Pero es como apoyo a las que van a Artesana. ¿Y qué proyectos? El año que entra quiero dar el taller de sanidad emocional constante también ahí. O sea, para que un día a la semana vayan a ese taller. Y o sea, se me está viniendo la idea de darlo también para hombres, como un día para mujeres y un día para hombres, porque ahora que estuvo Artesana presente en el Friki Rocky, se acercaban hombres a preguntar, porque también hay necesidad. Mucha. Pero no hay a lo mejor el espacio o la confianza donde puedan recibir ese tipo de apoyo, ¿no? Y entonces lo estoy considerando seriamente. Y hay muchos proyectos, ¿no? O sea, obviamente nuestras instalaciones, estamos en una casa pequeña, no nos damos abasto. O sea, tenemos el cupo limitado a causa de eso. Queremos ampliar. ¿Cuántas alumnas tienes ahorita? 15. 15, ok. Ajá. Pero los salones son pequeños, entonces está también ese propósito. Pues no sé, hasta ahorita es eso, el libro de Artesana, mi libro, y también estoy por sacar un cuadernillo de trabajo para apoyar a personas que estén en duelo de cualquier tipo. Es un cuadernillo de 30 días, ya está en la editorial para imprimirse, para tenerlo como material de trabajo o si alguien se lo quiere regalar a alguien. Ahí lo vamos a tener también. Y así tenemos diferentes proyectos. También un sueño que se me ha empezado a formar ahorita es pues llevar Artesana a otras ciudades, poder nosotros tener sedes o poder capacitar a otra persona que tenga el interés de abrir un lugar como el de nosotros. No le hace que no sea de Artesana, cada quien con su propio proyecto. Yo ayudo a personas con duelo, pero alguien quizá puede apoyar a mujeres que han pasado por violencia o por drogadicción. Adicciones. Ajá, entonces, quien quiera abrir un centro en otro lugar con el mismo método que nosotros, poderles nosotros capacitar. Entonces, hay así varios proyectos. A final de cuentas, creo que el hacer lo que ustedes hacen en Artesana básicamente es llenar un vacío a través de esa actividad, ¿no? Y puede funcionar, como dices, para probablemente cualquier situación. Sí. O para muchas situaciones. Sí, es que hemos descubierto que no es descubrir el hilo rojo. Yo creo que muchas mujeres ya saben, somos muy creativas y cómo nos ayuda el hacer algo con nuestras manos, cómo nos apoya a sentirnos mejor. Yo les digo ahí a ellas que lo que ellas hacen con sus manos, ahí no pueden fingir. Ahí desahogas cómo te sientes, si estás enojada, si estás desesperada. Yo todo el tiempo las estoy observando, les tomo videos, les tomo fotos, porque veo sus trazos cuando vienen con un estrés o cómo llegan, ¿no? Cómo empiezan, por ejemplo, las de pintura con fuerza, después con toques finos, y aparte ellas se asombran cuando ven la belleza que ellas crean y eso las motiva. Pero les digo, en las artes no puedes fingir, ahí vas a plasmar lo que tú tienes y eso va a ayudar a que la otra persona conecte con lo que tú plasmaste ahí, tu emoción, lo que tú representaste. Y ya lo hemos visto porque
Hemos vendido algunas de las obras. Justo eso te iba a preguntar, que si hacían algo posterior con las obras que ahí generan, que ahí crean. Cuando he ido a otra ciudad, me he llevado para allá y sí, las hemos puesto a la venta precisamente para apoyo de las alumnas. Y las personas se identifican, o sea, tienen emociones. Les digo, o sea, tú no te das cuenta y estás plasmando ahí. Y sí, las tenemos a la venta, bordados. De hecho, estoy por rifar una coneja así bien grandota de crochet, igual para artesana, y las de pintura también. Y las de guitarra, pues ahí van aprendiendo. Casi siempre llegan pensando de que es bien difícil y me duelen los dedos, pero avanzan bien rápido. O sea, sí se puede. Sí se puede. Y eso es lo que ellas descubren ahí. Mira, sí pude. Mira qué bonito me salió. A veces piensan ellas que no les va a salir, pero ocupan un lugar así y se atreven a experimentar y se asombran. Y todo eso es nuevo para ellas y les ayuda mucho. Qué padre. Ahorita mencionas que has colaborado en 3 libros, ¿verdad? ¿En qué temas has contribuido? ¿Cuál ha sido tu aportación en esos libros? El primer libro se llamó El coraje de ser tú misma. Eran historias de cómo te atreviste tú a lo mejor hacer los cambios que necesitabas. No sé, ¿qué significa para ti el coraje de ser tú misma? Entonces yo ahí plasmé en mi experiencia qué significa. Y bueno, no se los quiero spoilear. Pero está muy bonito. Ya está en Amazon. El otro libro es una recopilación de líderes, de 100 líderes. Es como las top 100 del 2025. Uh-huh. Es como formato entrevista. Okay. ¿Qué significa éxito? Todo sobre el liderazgo y sobre lo que tú realizas. Es como entrevista. Y el tercero se llama El ADN de una líder. Identidad de reino, el ADN de una líder. Y está basado en 6 pilares. Y a mí me tocó participar en el primer pilar, que es identidad. Y que hay 2 mujeres en cada pilar. Entonces yo hablé del tema de identidad. Oye, Denise, y ahorita mencionabas en el segundo libro el tema de éxito. ¿Qué es para ti el éxito? Para mí el éxito es hacer para lo que fuiste diseñada. Eso. Yo creo que no hay nada más satisfactorio en tu vida que cumplir el propósito por el que fuiste creado. Por eso es que la gente siempre está buscando ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y una vez lo encuentras y te das cuenta que eso es lo que Dios quería para ti, qué mejor éxito. O sea, obviamente en el camino hay alegrías, hay tristezas, hay de todo, pero eso te mantiene como enfocado, apasionado, y hacerlo para lo que fuiste diseñado, eso es lo mejor. Es lo que todos deberíamos encontrar, ¿verdad? Y ya lo mencionábamos ahorita, ese propósito y tener el valor de seguirlo. Porque muchos son buenos y tienen talentos y hay muchas circunstancias que te dicen por ahí no, y uno se deja o presta más oídos a esas voces que te dicen que no que a las que sí. Y como tú dices, hay que hacerlo con miedo. Sí, con miedo. Y yo les digo, vámonos miedo. Ya en el camino se baja. Sí, es que hay que ser valientes. Y valientes no es ausencia de temor, no es creer que tú lo puedes todo. Es atreverte a hacer lo que sea para tu bienestar o para el bienestar de otros, a pesar de que no estén las mejores circunstancias o que tengas pánico. Casi todo lo que yo he hecho ha sido en pánico, porque hasta pánico escénico, no creas que porque yo nací con cualidades para conferencista o algo así, ¿no? Eso fue un llamado y yo me siento con el deber de cumplir ese llamado. Y para lograrlo, pues tenía que capacitarme y aprender cosas, pero no creas que yo... Y superar esos retos o esos miedos o esos... Pánico las primeras veces que me tocó hablar en público. Hasta las últimas, yo creo. Pero son retos, son cosas que siempre vamos a tener en la vida y que necesitamos el valor de hacerlo. Mientras el motivo sea el correcto, tú lo tienes que hacer. Tienes que tomar ese valor. Y
Ahorita nos platicabas que parte del proyecto que tienes el próximo año es historias de alumnas que has tenido en Artesana. ¿Alguna que recuerdes? ¿Cómo es una alumna que llega y cómo es verla, pues ahora sí que su evolución o su transformación? Una nada más, como dicen, es que todas tienen historias muy diferentes. Todas son contextos diferentes. Y cada pequeño paso es bien grande. Por ejemplo, me acuerdo de una que dentro de la reflexión, o sea, ella es una mujer súper esforzada, súper artística y buena para todo. Y se hacía pedazos por las demás personas. Y yo dentro de la reflexión le dije solamente una frase que ella fue muy impactada por esa frase. Yo le dije, es que no es tu responsabilidad de un tema que estábamos hablando. Y ella, esa frase la hizo que cambiaran muchas cosas en ella. Aprender a poner límites, a acomodar prioridades. Y ella menciona dentro de los muchos testimonios que tiene de su vida, ese pequeño instante, ¿no?, de esa frase. O otra que al mes ya estaba mencionando cómo ella se sentía bien y sabía que aunque le costaba muchísimo trabajo ir, porque tenía que vencerse el pánico de salir de su casa, sabía que era algo bueno y se esforzaba por ir. Pero no nada más eso, sino que ella ya estaba viendo cómo su familia lo veía y ellos también estaban cambiando. Ellos también se estaban esforzando en hacer otras cosas y ella sentir su cambio y más que nada ver el cambio en sus familiares le hacían esforzarse. Y le dicen en su casa, ya vas a ir al kinder, le dicen, porque como ella va a clases de pintura, le dicen así, ¿no? Ya te vas a ir al kinder. Ajá, ándale, vete al kinder. Y la animan a ir y ella, eso la motiva, ver también los cambios que ellos están haciendo por apoyarla. Esas son cosas pequeñitas, ¿no? Pero muchas. Pero con mucho significado en la vida de estas mujeres. Sí, y hay muchos más, hay muchas cosas más fuertes que ojalá que ellas se atrevan a plasmarlas en sus historias, porque vamos a respetar obviamente lo que ellas quieran plasmar. Y que son historias que están en todas las casas, en muchas mujeres que han estado también en mí. Y por eso yo te decía al principio, yo soy una mujer común y corriente, o sea, todas hemos pasado muchas cosas, pero también si yo pude salir adelante, ellas también pueden. Y lo estoy viendo en estas mujeres que estoy viendo su transformación, la verdad. Eso me llena de felicidad verlas así. Es una satisfacción y una felicidad y va cumpliendo precisamente ese propósito y el llamado que tienes. Sí. Y más que nada les digo, es el interés de Dios y Él es el que ha puesto todos los medios. Y así nos está usando a nosotros, pero también las va a usar a ustedes, yo les digo. Y ellas lo creen, porque lo sienten. Y ya invitan a otras, les transmiten compasión, porque obviamente tú quieres que los demás estén bien. Si tú te sientes bien, tú quieres eso para los demás. Pero eso es algo personal, como te decía, de decidir hacer algo por ti. Oye, Denise, ¿y qué significaría cómo se ve una mujer o una circunstancia de sanar y vivir en plenitud después de una situación tan complicada que cada quien, de una pérdida? O sea, pareciera que son dos mundos o incluso a veces imposible, ¿no? O sea, poder llegar a esa plenitud y a esa sanidad después de pasar momentos tan complicados. Si el proceso no te estancó, primero hay que atender eso, no quedarte estancado, poder ir dando pasos para sentirte mejor. Y como te decía al principio, para alcanzar la plenitud necesitamos estar en armonía o en equilibrio, espíritu, alma y cuerpo. Atender cada una de esas áreas.
Nosotros ahí usamos herramientas también espirituales, de fe. Es para mujeres de cualquier religión, pero yo les digo, somos mujeres de fe y vamos a hablar de fe para que no les caiga de sorpresa, ¿no? Y sí, ellas se han dado cuenta que ahí también llenan ese hueco que a lo mejor está muy descuidado y que les ayuda en otros momentos. Es un complemento también. Ahorita estamos queriendo activarnos físicamente. Les digo, hey, nos falta eso. Tenemos que hacer en Artesana algo. Van a llevar una instructora de ejercicios. De hecho, sí, esa es la idea, ¿no? Cuando tengamos el salón más grande. Yoga. Poder poner alguna clase de activación física. Ajá. Entonces, el equilibrio es el que te lleva a la plenitud. No es que va a haber ausencia de problemas, pero puedes tener calma y plenitud en medio de las circunstancias. Si no te estancas haciendo lo que te gusta, poder enfrentar los nuevos retos, las nuevas crisis, porque no paran, ¿no? Siempre en este mundo es de aflicciones, pero pues está con nosotros el que todo lo puede. Entonces, eso para mí es plenitud y es lo que también trato de transmitirles a ellas, pero paso a paso, ¿no? Primero lo primero. Denise, ¿y qué mensaje te gustaría dar ya así para ir cerrando nuestra plática que ha sido llena de enseñanzas, de plática, de propósito, de muchas cuestiones? Yo creo que nos llevamos muchísimo que hemos aprendido y escuchado de ti y de cómo el tener el valor de seguir un propósito y de buscar el bien propio, pero también el de los que nos rodean, es lo que verdaderamente le puede dar significado a la vida de las personas. ¿Qué nos quieres compartir más? Pero para ir cerrando la plática y cerrando mi garganta, ¿no? Sí. Pues no venía preparada para eso, o sea, no lo había pensado, pero siempre pienso que la luz de esperanza es muy importante. Muchas mujeres viven en un tormento emocional constante, que están encerradas en sus casas, en sus problemas, y yo quiero que sepan que hay esperanza, que ellas se pueden sentir mejor, mientras en su interior digan solamente que le digan a Dios, sí quiero. A veces dices a Dios, sí quiero, pero no puedo, y eso está bien. Porque yo quizá mucho tiempo, muchos años dije, no quiero. Estaba encerrada. No quiero, Señor. Yo era muy, muy honesta con Dios. Pero hubo un momento que le dije, sí quiero, pero no puedo. Entonces, eso es lo único que necesitas. Dios pone el querer y luego el hacer. Las posibilidades se van a abrir cuando tú digas, sí quiero. Y es tomarlas. Entonces, hay esperanza. Clama en tu interior a Dios. Confía. Y Dios te va a ayudar. Y también nosotros, porque ahí estamos para cualquier mujer que quiera sentirse mejor. Y qué mensaje tan bonito, porque este capítulo sale el 25 de diciembre, pero no es solo para esta época, ¿no? Un mensaje de esperanza. Creo que tiene cabida y debemos de prestar atención y oídos en cualquier momento del año, en cualquier fecha del año. Y muchas gracias por compartirlo. Y no solo es para las mujeres, te puedo asegurar que uno como hombre, que me queda muy claro que también es algo que tenemos que entender, ¿no? Y que adoptar. Denise, y siempre nosotros cerramos con una pregunta en la cual tratamos de remontar al visionario, al invitado, a un momento de la plática, donde le pregunto, y en este caso va a ser, y es un poco difícil, si tú pudieras regresar el tiempo y darle un mensaje a la Denise hace 6 años, cuando pasó esa situación tan complicada en la pérdida de tu hija, ¿qué le dirías? Sentí así como emoción que me dijeras eso, porque es que es una Denise completamente diferente, completamente rota. ¿Qué le diría? Que va a estar bien, que no se imagina lo que Dios tiene preparado, el nuevo camino que se está abriendo para ella, aún en medio de esa tragedia, que tenga fe, que no pierda la fe. Muchas gracias, Denise. Me queda claro
que artesana va a ser algo de lo que vamos a escuchar muchísimo. Esperemos que a través de este poquito o granito de arena de este capítulo podamos llegar a mucha gente para que vea lo que estás haciendo y lo que estás impactando en la comunidad. Y quiero agradecerte tu sinceridad, tu apertura, tu disponibilidad para platicar y para compartir. Y creo que el mensaje nos lo vamos a llevar muchas personas. Pues ese es mi mayor anhelo, que así sea, que sea de bendición a donde tenga que llegar. Denise, pues muchas gracias. Gracias por regalarnos esta conversación llena de sentimiento y a su vez de profundidad, fe y propósito de vida. Estoy convencido de que esta plática nos da una muestra de las prioridades que debemos tener en nuestra vida. Es un momento para valorar, para sanar y para darnos cuenta que dentro de los sufrimientos más grandes podemos encontrar un propósito y una misión para nuestra vida. Y pues bueno, a los que nos vieron en este capítulo y a los que nos escuchan, compártanlo, comenten, suscríbanse y les deseamos lo mejor, mucha esperanza para esta época y para sus vidas, ¿verdad? Y fuerte abrazo a todos. Este fue un episodio más de Visionarios. Denise, muchas gracias. Gracias a ti.